Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal de Filosofía en el Valle del Jerte. Suscribíos a este canal si os gustan los vídeos explicativos sobre la metafísica de Aristóteles, la lectura de Ser y Tiempo de Martin Heidegger y la lectura del Ser y la Nada de Jean-Paul Sartre, que voy a intentar hacer en este canal de Filosofía entre los cerezos. Hoy voy a tratar un asunto que es muy importante, que es y que hay mucha confusión acerca de ello, que es la expresión de Aristóteles que dice que que hay una ciencia que estudia la ciencia del ser en tanto que ser. Vamos a intentar explicarla lo mejor que podamos. Bueno, tengo que ayudarme con mis apuntes, recapitulando un poquito lo que dijimos en otros vídeos, en donde dijimos que en Grecia el verbo ser tenía significado. Los verbos expresan acciones de las cosas, y lo que indica el verbo ser es la acción más importante que puede realizar una cosa, que es tener realidad, tener presencia. Nosotros nos ha llegado a nuestro idioma en español el concepto de cosa latino, que era res, y el conjunto de todas las cosas era realidad. Pero para los griegos tenían el verbo einai, que era el verbo ser, y era ese verbo, ese era el que tenía la significación de expresar la acción de ser de una cosa como realidad. A su vez tenemos la noción de cosa, de res, que para los griegos eran los presentes o los taonta, cómo se presentaba la realidad, lo presente, que se desocultaba. Pues bien, el significado de ese verbo ser, como hemos venido diciendo, se olvidó y se convirtió en una mera cópula enunciativa entre las dos partes de una oración, el sujeto y sus atributos. Por eso cuando se estudia lengua y se hacen análisis morfosintácticos en oraciones en los que tenga el verbo ser, se dice los atributos, el atributo, y señalamos como atributo. Pues bien, por ejemplo, cuando decimos esa casa es azul, estamos diciendo esa casa tiene una realidad de azul, pero al final se nos olvidó entender que ese significado de ser es decir la realidad de algo. Pues bien, eso es lo que estaban discutiendo Platón y Aristóteles encarecidamente, que cuál era la realidad efectivamente. Y en eso tuvieron una discusión grandísima y no se pusieron de acuerdo hasta tal punto que Aristóteles se salió de la academia enfadado, y ahí es donde viene la famosa frase de amicus Plato sed magis amica veritas. Digo, soy amigo de Platón, soy amigo de los platónicos, pero soy más amigo de la verdad. Y es que los platónicos, como pitagóricos, sostenían que la realidad era un género supremo, universal, que era el uno, la unidad que la dividían. Ya explicaremos en los diálogos el sofista, que son los diálogos críticos, cómo las contradicciones que dará esa situación. En cambio, para Aristóteles lo que realmente una cosa es su especificidad, su especie. A eso lo llamó ousia, o eidos, que son los archai inmanentes de la física. Aunque todo eso lo explicaremos mucho mejor. Yo lo que quiero es que retengáis, sobre todo para poder entender el párrafo en el que viene, en el que dice que hay una ciencia del ser en tanto ser. Pues bien, se enfrentaron, como digo, y decía que lo que es en su especificidad. Entonces, lo que quiero estudiar Aristóteles específicamente es la realidad como realidad. Y nada más que como realidad, no con otros atributos que podamos decir de una cosa, sino solamente como realidad. Por ejemplo, no seccionando una parte de ella y, por ejemplo, que se dan en coincidencia, eso lo llamaba kata sin bebekos, se llamaba accidentalmente, porque para Aristóteles la cantidad es un accidente
de la propia cosa en sí, y por eso dice que las matemáticas no podían ser realidades que estuvieran separadas de las cosas, que eso era un trabajo, una actividad que se hacía de abstracción, pero que eso no podían ser los archai fundamentales de la física, de lo que regulaba y organizaba. Eso es la parte del enfrentamiento entre los platónicos, que eran pitagóricos, y Aristóteles, que lo que aceptaba era solamente que había que estudiar la realidad como realidad, y para esa realidad estudiar el qué es. El qué es, Tomás Calvo es el que mejor ha hecho la traducción, disculpad que lo estoy buscando, es el que mejor ha hecho la traducción, en mi opinión, de los libros de la metafísica, para poder entenderlo, porque en otras traducciones se pasaban con los conceptos de la Edad Media, como por ejemplo como entidad o esencia, y Tomás Calvo lo que hace es traducirlo por directamente qué es. Y es como mejor se puede entender, porque el qué es la realidad de una cosa, y eso será lo que defienda Aristóteles. Así que él dirá que cambiaré lo que es por realidad, y así se podrá entender mejor. Hay una ciencia que estudia la realidad en tanto que realidad, y los atributos que por sí mismos le pertenecen, pero como realidad. Porque, por ejemplo, si nos fijamos en una realidad en su aspecto de cambio o de móvil, será una ciencia, pero una ciencia secundaria, y que se referirá a la física. Es otra ciencia diferente que estudia a las realidades como realidades en movimiento, no como realidad. Ni tampoco va a seccionar una parte de ellas que serán accidentes. Dirá que se dan en coincidencia con ella, como por ejemplo serán las ciencias matemáticas. Un gran debate que hubo en la academia es sobre las entidades matemáticas, las realidades matemáticas, qué tipo de... si eran archai, principios reguladores de la física, o no eran principios reguladores de la física. Aristóteles se opondrá a ello y dirá que lo que realmente una cosa es su especie, su especificidad, su usía. Iremos de todas maneras aclarando todos y esos conceptos para que queden lo más claro posible y podamos hacer la lectura de la metafísica párrafo por párrafo, y así podamos hacer también la lectura del ser y tiempo de Heidegger y la lectura del ser y la nada de Sartre. Me podéis ir haciendo comentarios abajo y poder ir contestándolo, y para poder ir haciendo otros vídeos para que esto quede lo más claro posible, porque el problema que tenemos con la filosofía, por un lado, son las traducciones, y por otro lado, por las traducciones, cuando empiezan a decir entidad, esencia, que se convierte realmente peliaguda la lectura, porque no estamos entendiendo cuál era la noción de ser, el concepto de ser que tenían en Grecia, que tenían el concepto de dar realidad. Y cuando hayamos entendido eso, la metafísica de Aristóteles se abrirá totalmente en canal para poder ser entendida totalmente en cada uno de sus párrafos. Es un texto difícil, que no se va a poder entender la metafísica de Aristóteles simplemente con 2 vídeos que llevo por ahora, pero quiero que vaya quedando un poquito más claro y dando círculos hasta que se puedan entender, y cuando alguien lo lea diga, pues caray, ya entiendo lo que quiera decir, lo que quería decir la filosofía primera, como la ciencia que estudia la realidad como realidad y como realidad simplemente, es decir, ¿y qué es la realidad? ¿Y qué realidad es una cosa y qué es lo que tiene realidad? ¿Y por qué se enfrenta Aristóteles a Platón? Tengo que recordar una cosa, y es que Aristóteles lo que daba eran clases orales y se apoyaba de notas, de apuntes, y las leía a su círculo de amigos que estaban en su academia, y esos textos
que eran sus apuntes en los que daba, que eran a sus didascalos, a sus alumnos, y eran sesiones didascálicas. Didascalía significa enseñanza, como intento hacer yo aquí una didascalía filosófica, y esos apuntes pasaron durante 2 milenios, más de 2 milenios, de mano en mano, para ser leídos en la actualidad. Lo que nos tenemos que encontrar es con el Aristóteles tal y como lo leyeron los propios miembros del liceo. Si os gustan estos vídeos, ya os digo, anotad las impresiones que tengáis abajo y hacedme preguntas para que yo pueda hacer otros vídeos, pero creo que seremos capaces de leer la metafísica de Aristóteles tal y como lo hacían en Grecia, porque Aristóteles fue el que hizo la primera ontología, el estudio acabado de la realidad como realidad en la historia de la humanidad, y es la ontología, el estudio de la realidad que con sus variaciones culturales, que ha predominado durante 2300 años y que explican cómo ha sido el mundo durante ese tiempo. Por eso es tan importante. Es un texto importantísimo en la cultura general, en la cultura universal. Y es un texto que puede estar abierto a nuestra comprensión, y lo podemos hacer todos juntos. Muchas gracias por acompañarme y hasta el próximo vídeo.